Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí darles la bienvenida a este servicio. Demos gracias a Dios por este hermoso privilegio, hermanos, de poder compartir de la palabra, de poder acompañarnos, de poder unirnos en hermandad para poder buscar el rostro de nuestro Dios en este día. Hermanos, les invito a que demos inicio a este servicio leyendo el Salmo número 35. Gracias a Dios porque Él siempre hace provisión de palabras, siempre hace provisión de pan. Entonces les invito a que, si usted puede, abra su Biblia en el Salmo número 35. Dice la palabra de Dios: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea con los que me combaten. Echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda. Y saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salud. Avergüéncense y confúndanse los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino oscuridad y resbaladeros, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa hicieron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento que no sepa, y su red que escondió lo prenda. Con quebrantamiento en ella caiga, y gócese mi alma en Jehová, y alégrese en su salud. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Levantáronse testigos falsos, demandáronme lo que no sabía, volviéronme mal por bien, para abatir a mi alma. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntáronse contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Despedazábanme y no cesaban, con los lisonjeros escarnecedores, truhanes, crujiendo sobre mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí mis enemigos injustos, ni los que me aborrecen sin causa hagan del ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas, y ensancharon sobre mí su boca. Dijeron: Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, de mí no te alejes. Muévete y despierta para mi juicio, para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón: Ea, alma nuestra. No digan: hémoslo devorado. Avergüéncense y sean confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea ensalzado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu loor todo el día. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué fuerte palabra y qué hermoso el saber que el Señor nos guarda y nos respalda en todo tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, en este tiempo a tomarnos unos minutos para dar gracias a Dios por su palabra, por su misericordia, por su sangre. Si usted tiene una necesidad, pongámosla delante de Dios, que sea Él el que supla, que sea Él quien nos conoce, el que respalde, el que responda a nuestras necesidades. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado Señor, en tu nombre te damos gracias por el privilegio tan grande que nos da, Señor Dios, de poder acercarnos delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Eres bueno, Señor, en todo tiempo nos has guardado, en todo tiempo nos has cubierto con tu sangre. En todo tiempo, Señor Dios, abres una nueva misericordia, nos das el privilegio de acercarnos a ti, de poder encontrarnos contigo. Gracias damos, Señor, eternamente por tu sangre, por la cruz del Calvario, por el sacrificio que hiciste al venir a la tierra, Señor, al volverte hombre, Señor Jesús, al padecer, al sufrir, Señor Jesús, por amor de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, gracias porque
en tu amor, en tu misericordia, en tu verdad, Señor Dios, nos has sustentado, nos has mantenido, Señor Jesús, nos has acercado a ti, nos has enseñado que no hay nada más hermoso y más perfecto, Señor, que conocerte como nuestro Salvador, que conocerte como nuestro Dios, como nuestro proveedor, como nuestro único, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias damos por el poder que hay en tu sangre, Señor, por el poder que hay en tu nombre, por la autoridad que hay en tu nombre, Señor Jesús, porque podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor Jesús. Podemos lavar nuestras manos de toda ira, de toda contienda, Señor. Podemos lavar nuestras obras, nuestras acciones, nuestras elecciones, Señor. Cada decisión que hemos tomado, Señor Dios, podemos cubrirla con la naturaleza de tu nombre, con amor, con paz, Señor Jesús. Señor, con el olor grato de ti, Señor Dios, de tal forma que cada elección, que cada decisión, que cada acción que hemos llevado a cabo, Señor, pueda ser grata delante del Padre, Señor Jesús. Pueda, Señor Dios, dar gozo, Señor, al corazón del Padre. Gracias te damos, gracias infinitas, Señor. Este privilegio que nos das de acercarnos a ti, de poder tomar una porción de tu sangre, Señor, de poder limpiarnos con esa sangre preciosa y perfecta, de poder lavarnos de nuestros pecados. Señor, tú nos conoces, Padre eterno. Permite que cada uno de nosotros podamos ser honestos contigo, Señor Jesús. Traer, Señor Dios, aquello que hay en nuestro corazón, Señor, nuestro orgullo, nuestra mentira, nuestro enojo, Señor, que cada uno podamos traer nuestros temores, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras ansiedades, Padre, que podamos traer delante de ti lo que somos en realidad, Padre eterno. Señor, permítenos ser claros, ser sinceros contigo, Señor. Poder ver tu rostro y quebrantarnos, Señor Jesús, poder recordar el sacrificio que hiciste en la cruz y no quedarnos con nada, así como tú entregaste todo, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Así nosotros, por amor a ti, Señor Jesús, podamos ofrecerte, Señor. Sabemos que lo que traemos delante de ti no es grato, Padre eterno, pero tú ya has pagado el precio, Señor. Tú ya nos has justificado, tú ya nos has hecho rectos delante de ti, Señor. Te damos gracias por eso, gracias por ese amor, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu sangre, glorificamos, Señor Dios, tu misericordia. Te bendecimos, Señor, te rogamos, Padre eterno, que nos permitas a través de tu Espíritu Santo poder sentir tu presencia, poder tener entendimiento de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo poder quebrantarnos, Señor, que tu Espíritu Santo interceda. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, toma nuestras lenguas, toma nuestro entendimiento, Señor, ven a interceder, ven a redarguir, ven a corregir en cada uno de nosotros, Señor, de tal forma que nuestra oración sea de olor grato delante del Padre, Señor. Envuélvela, Señor, con la fragancia de tu nombre, Señor. Pon la naturaleza de tu nombre en nuestras palabras, en nuestra alabanza, Señor, en el mensaje que hemos de recibir. Señor, usa la boca de cada uno de los que comparten, Señor, así como cada uno de los que hacen posible este servicio, Señor. Bendice a cada músico, bendice, Señor Dios, a cada uno de los que ayudan en la transmisión, Señor Jesús, que ponen su tiempo y su esfuerzo, su conocimiento, Señor, para que este mensaje sea, Señor Dios, repartido en cada corazón, en cada hogar, en cada casa, en cada dispositivo, Señor. Bendice en gran manera, Señor Dios, a las portadoras de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da, Señor Jesús, de poder compartir de tu palabra. Señor, bendice en gran manera a la hermana Rosy, a la pastora, Señor Dios, a tu sierva, Señor Dios, a tu servidora. Señor, libra nuestras batallas, nuestras luchas. Pelea, Señor Dios, por cada uno, Señor Dios, de tus siervos, de aquellos que comparten tu palabra, Señor. Limpia el camino, abre las puertas, Señor Jesús. Trae, Señor Dios, aquella necesidad, suple aquella necesidad que tenga, Señor Dios, cada uno de tus siervos, de tus siervas, Señor Jesús. De tal forma, Padre eterno, que ellas puedan ver tu respaldo, Señor, que ellas puedan ver tu rostro, Señor, que ellas vean el gozo, Señor Dios, de poder servir, de poder compartir, de poder dar, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a verte a ti en medio de todas las cosas. Ayúdanos a gozarnos en tu presencia. Ayúdanos, Señor Dios, a poder abrir nuestra boca, Señor. Bendice a cada uno de tus siervos, a cada uno de los líderes que has levantado, Señor. Gracias por la vida de la hermana Esparza, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de ser testigo de sus logros, Señor Dios. Gracias, Jesús, por la humildad, por la sencillez de su corazón. Señor, gracias porque
es tu sierva, Señor. Te rogamos que la bendigas, que multiplique sus fuerzas, multiplica su vida, multiplica su aliento, Señor. Multiplica, Padre eterno, cada una de las obras que ella ha realizado, Señor, en amor, en gozo, en paz. Señor, guárdala en el hueco de tu mano. Bendice a los subdirectores del movimiento. Guárdalos, Señor Jesús. Respalda la obra que has puesto sobre ellos, Señor Jesús. Cúbrelos con tu sangre y que tu bendición sea sobre sus vidas, así como a cada anciano, Señor, así como cada coordinador, así, Señor Dios, como cada pastor, Padre eterno, sobre cada siervo, sobre cada levita, Señor Jesús, sobre cada misionero, Padre eterno, sobre cada evangelista. Sea tu sangre sobre cada uno, Señor Dios. Cúbrenos con tu sangre. Bendice en gran manera, Señor Dios, a cada uno de los ministerios en las iglesias. Bendice a cada adulto, a cada anciano, Señor, a cada joven, a cada intermedio, Señor, a cada niño, a cada bebé, Señor Jesús. Cubre con tu sangre a cada uno de mis hermanos. Tú nos conoces, Padre. Sea tu mano poderosa moviéndose en favor de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a verte a ti por sobre todas las cosas. Abrir nuestros ojos, Señor Dios, y escuchar tu voz. Escucharte a ti. No permitas que veamos a la criatura, no permitas que veamos las obras que han realizado, sino simplemente que volteemos nuestro rostro y te podamos ver a ti, Señor. Eres bueno, eres santo, eres justo, Señor. A ti damos la gloria, damos la honra, damos la alabanza. En esta hora te exaltamos, Señor Dios, exaltamos tu bondad, exaltamos tu fidelidad, exaltamos tu misericordia, exaltamos tu gracia, Señor. Te exaltamos, Señor, en medio de todas las cosas. Reprende a nuestra carne, Señor Dios. Reprende a nuestra mentalidad carnal, Señor Jesús, que lo único que ve, Señor Dios, es lo negativo. Señor, que ve los problemas más grandes de lo que son. Señor, reprende al devorador, Señor Jesús. Reprende al enemigo, al mundo, Señor Dios, que vienen a atacar en nuestros pensamientos. Seas tú, Señor Dios, glorificado en nuestras vidas. Seas tú exaltado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Estamos confiando en ti, estamos confiando en tu palabra, en tu plan maestro, en tu perfecta voluntad, Señor. Eres bueno, eres santo, eres justo, eres poderoso, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. Tú eres bueno en todo tiempo, tú eres bueno en todo tiempo. A ti damos la gloria, Señor. Eres Rey, Señor Jesús, eres soberano. Eres perfecto, Señor. Gracias por todas las cosas. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, 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 Jesús. Eres bueno, Señor. Eres santo, eres justo, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te exaltamos, Padre. Hermanos, les invito a que leamos 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y usted me acompañe, si no lo puede leer, acompáñeme repitiéndolo. Dice: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bendito es el nombre de Jesús. Amado Señor, damos gracias por la provisión a nuestras vidas. Gracias porque en todo tiempo, Señor Dios, nos estás dando, nos estás supliendo, Padre. Te pedimos que bendigan las ofrendas que han de ser levantadas en nuestras casas. Bendice a cada uno de los adultos, de los niños, de los jóvenes que están extendiendo su mano, Señor Dios, para dar a ti, para obedecer, Señor Dios, tu palabra. Gracias porque eres bueno. Bendice cada necesidad que haya en tu casa, en tu iglesia, en la casa pastoral, en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Suple, Señor Dios, en nuestras alacenas. Suple, Señor Dios, en cada una de las necesidades. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por el privilegio que nos das de extender nuestra mano y bendecirte. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Jesús. Hermanos, nuevamente es para mí un privilegio darles la bienvenida a este servicio. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Dios les bendiga.
Solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
última vez con todo su ser. Oh, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Salvador. Gracias por venir por nosotros. Estábamos muertos, pero un día Él vino, nos ha rescatado de la muerte. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz habló. Es libre, cante con nosotros. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste de este hambre herido, Jesús, con tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte
Gracias, Jesús. Subamos a lugares altos, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos, lugares altos de adoración. Vamos ya, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos de adoración. Bendice siempre al Rey, digno de exaltación. Bendice al Dios de la creación. Adora siempre al Rey, digno de exaltación. Adora al Dios de la creación. Vamos ya, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos de adoración. Dice siempre al Rey, digno de exaltación. Bendice al Dios de la creación. Adora siempre al Rey, digno de exaltación. Adora al Dios de la creación. Vamos ya. Lugares altos de adoración. Subamos a lugares altos, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos de adoración. Bendice siempre al Rey, digno de exaltación. Bendice al Dios de la creación. Adora siempre al Rey, digno de proclamación. Adora al Dios de la creación. Vamos ya, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos, subamos a lugares altos de adoración. Derribaremos batallas que se levanten en contra de Dios, proclamando y bendiciendo al Rey con todo nuestro ser. Vamos ya, subamos a lugares altos, subamos a lugares, subamos a lugares altos de adoración. Lugares altos de adoración. Hermanos, como sabemos, hemos estado aprendiendo acerca del tema de los temores básicos del hombre, cómo vencer nuestros temores. Entonces, para darle inicio a este tiempo de enseñanza, me gustaría que leyéramos, hemos estado leyendo continuamente Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, y me gustaría que nuevamente lo leyéramos para dar así la introducción de la clase, para poder orar por la palabra y al mismo tiempo poder continuar, darle continuación al tema que estamos aprendiendo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les invito, hermanos, a que me acompañen con una pequeña oración. Amado Señor, te doy gracias, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque en todo tiempo suples en medio de nuestra necesidad. Te rogamos, Señor, que nos permitas acercarnos de manera humilde delante de ti, Señor, que nos permitas humillarnos para escuchar tu palabra, para aprender de ella, Señor. Permite, Señor Dios, que en nuestros corazones quede grabado cada tesoro, cada semilla de verdad, y que en su tiempo, Señor Jesús, dé fruto, Padre. Apresura el fruto que ha de brotar en nuestros corazones en obediencia, Jesús. Permítenos, Señor Dios, ser humildes al encontrarnos con tu palabra, Señor Dios. Permítenos ser humildes al escucharte. Permítenos en medio de este tiempo escuchar tu voz. Solamente a ti verte, Señor Jesús. Solamente a ti escucharte. Ayúdanos a aprender, Señor Dios, cada lección que estás trayendo en nuestra vida en este tiempo. Y ayúdanos a ser fieles contigo, Señor. Te amamos y bendecimos, Señor Dios, tu misericordia. Bendecimos, Señor Dios, el privilegio que nos das de aprender de cada una de tus siervas, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 nos habla acerca de la humildad que tuvo Jesús al venir a la tierra, al descender de su divinidad, de su gloria, de su poder, de su soberanía, para hacerse hombre, para hacerse en forma de siervo, para perder su condición de Dios y volverse un humano, convertirse en un hombre, de tal forma que cada uno de los padecimientos que hay en esta tierra, hermanos, Jesús fue partícipe de cada una de ellas. Y lo hizo para obtener victoria sobre cada uno de nuestros sufrimientos. Es importante que nos aferremos a estos primeros versículos que hemos leído en este tiempo. Es importante que nos aferremos a esta enseñanza, hermanos, porque es la base de cómo es que cómo es que cada uno de nosotros podemos vencer los temores que hay en nuestro corazón, los temores que hay en nuestra vida, en nuestra mente. Ahora, es muy importante que en todo tiempo podamos recordar el sufrimiento de Cristo. Y es importante esto, hermano, no solamente ahorita que estamos hablando acerca de este tema, sino que en ese momento en el que estamos tristes, en ese momento en el que estamos metidos en la depresión, en ese momento en el que estamos pasando por angustia, por necesidad, en ese momento en el que estamos pasando por dolor, es necesario, es primordial que cada uno de nosotros recordemos el sufrimiento que padeció el Señor Jesús. Es de suma importancia que cada uno de nosotros tengamos en la mente cuando Jesús vino a la tierra, cuando descendió, cuando se hizo hombre, cuando nació, cómo es que nació Jesús. Y lo mencionaba en algunas clases anteriores. Él nació en un pesebre, él fue cubierto con pañales, envuelto en pañales, mejor dicho. Él fue rodeado de animales, él estuvo, cuando creció, cada una de las cosas, él no tuvo donde reposar su cabeza. Que recordemos, hermanos, el sufrimiento que padeció, el cómo es que Jesús recibió latigazos, el cómo es que Jesús fue probado por el enemigo, el cómo es que Jesús padeció hambre, el cómo es que Jesús tuvo sed. Y el recordar el sufrimiento de Cristo nos da una verdad, esta verdad absoluta, esta verdad sublime, esta verdad que al mismo tiempo se convierte en un alma ofensiva y defensiva en contra del desaliento. Y es importante que nosotros tengamos en mente el sufrimiento de Jesús, porque nos ayuda a atacar al enemigo cuando viene en contra nuestra, y nos ayuda a decir: Jesús padeció por mí, Jesús ya sufrió esto, Jesús ya venció, Jesús ya pagó el precio. ¿Quién eres tú para traer a mi mente, para traer a mi corazón este sufrimiento, esta angustia, esta persecución? El enemigo entonces se vuelve atrás al saber, al tenernos a nosotros con ese conocimiento, y al mismo tiempo nos ayuda a defendernos, hermanos,
a poder nosotros cubrirnos con esta verdad del sufrimiento de Jesús, al cubrirnos con que Jesús ya pagó el precio, cubrir nuestra mente, cubrir nuestro corazón y en todo tiempo, aun cuando nosotros mismos somos los que nos atacamos, cuando nosotros mismos somos los que nos laceramos con el sufrimiento, con el padecimiento, poder nosotros tener la fuerza para abrir nuestra boca y declarar su palabra. Declarar su victoria, declarar que Él ya padeció, que Él ya sufrió y que Él ya venció. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, el recordar el sufrimiento de Jesús también es como un arma para ver esta verdad de una manera correcta y asimismo darnos cuenta de que tenemos una equivocada perspectiva de la realidad. Esta parte, hermanos, es importante porque sin entrar a temas de psicología, que no soy conocedora totalmente de esto, sin embargo, sabemos, hermanos, que muchas veces nos dicen, no hagas menos tu sufrimiento, no hagas menos tu padecimiento. Pero el Señor Jesús nos enseña que Él padeció, que Él sufrió, que Él vivió y que Él murió en sufrimiento y que su sufrimiento en ningún momento va a ser menor que el sufrimiento que cada uno de nosotros tenemos. Entonces nosotros con esto podemos ver que tenemos una equivocada perspectiva de la realidad al ver nuestro sufrimiento como grande, como inmenso, como imposible, al ver nuestro sufrimiento como lo único, como lo máximo, cuando no es así, cuando Jesús ha padecido, ha pagado el precio, cuando Jesús ha sufrido en gran manera y sobre todo que Jesús ha obtenido la victoria. Bendito es el nombre de Jesús. Y este último punto, hermano, me confronta al ver y medir mis sufrimientos. Me confronta como sierva, como hija, como persona. Me confronta al darme cuenta de que Jesús padeció en gran manera, de que el sufrimiento de Jesús es aún mayor y me ayuda a medir mi sufrimiento en comparación al sufrimiento de Él. Y en todo tiempo me doy cuenta, nos damos cuenta, abrimos nuestros ojos para descubrir que el Señor Jesús padeció cada uno de estos sufrimientos que nosotros estamos pasando. Y Él los padeció y los venció. Él los padeció, los sufrió y al mismo tiempo logró salir adelante. Esto, hermano, nos hace ver y nos hace entender que dentro de nuestro corazón, ¿cuántos de nosotros hemos medido nuestro sufrimiento con el sufrimiento de alguien más? Y nos hemos enfrascado y nos hemos encerrado en decir, es que nadie entiende este sufrimiento, nadie entiende este padecimiento, nadie entiende este dolor, estoy solo en medio de esta situación, estoy solo en medio de esta angustia. Incluso podemos juzgar a Dios y decir, es que eres injusto al permitir que yo padeciera esto, porque no lo soporto, porque no logro vislumbrar más allá de esto. Y entonces esto me confrontaba a mí, hermano, y Dios me hacía ver que hay un orgullo que brota de nuestro corazón. Sabemos que hay diferentes tipos de orgullo, y uno de estos tipos de orgullo es el orgullo de inferioridad y el orgullo de superioridad. Y el sentir el orgullo de inferioridad en este tiempo, en esta situación, en esta circunstancia, hermano, es porque igualamos nuestro sufrimiento al de Jesucristo y lo minimizamos el sufrimiento de Cristo para engrandecer el nuestro. Entonces, en medio de que estamos padeciendo, de que estamos sufriendo, brota en nosotros este orgullo de inferioridad, de decir, es que yo no soy nada, es que no tengo nada, es que esto que estoy padeciendo es demasiado, es que Dios no se ha dado cuenta de cuánto estoy sufriendo, es que cómo permitió que estas cosas sucedieran, a mí que soy su hijo, a mí que soy su siervo, a mí que le sirvo, a mí que oré por esta causa, a mí que oré por esta necesidad. Y algo que me ha ayudado bastante en este tiempo de prueba, hermano, es el apoyo que hay en la hermandad. Y una de las personas que me ha ayudado, que me ha sustentado, es la pastora. Una de las muchas personas que nos ha ayudado es nuestra pastora, que en medio del sufrimiento que ella está padeciendo, tiene palabra para extenderla a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que yo le preguntaba en estos días es, pastora, en medio de esta necesidad, ¿yo debí orar más? Yo debí clamar más, yo debí ayunar más, yo debí pedir más, yo debí hacer esto, debí hacer lo otro.
Y el Señor, en medio de todas estas cosas, en medio de su palabra, a través de sus siervos, a través de cada una de las enseñanzas que ha traído a nuestras vidas, el Señor me hace ver que brota de mí un orgullo de inferioridad, de decir, es que yo debía haber hecho más, es que pobre de mí, es que por qué no hice esto, es que por qué no hice el otro, cuando en realidad lo único que el Señor está mostrando a nuestras vidas, y no con esto estoy diciendo que he salido vencedora, hermano, sino que el Señor está mostrando, es fiel para traer luz, para traer verdad, para traer esperanza, para traer su palabra. Justo es el Señor, perfecto es en su bondad, para traer a nosotros los rayos de luz que necesitamos para poder levantarnos, para poder seguir caminando con Él. Y entonces brota este orgullo de inferioridad que nos dice y que nos hace minimizar el sufrimiento de Jesucristo para engrandecer nuestro sufrimiento. Para decir, es que en medio de esto no creo que alguien escuche, no creo que alguien entienda mi sufrimiento, mi padecimiento, no creo que alguien esté al tanto de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy padeciendo. Sin embargo, el Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, voy a tomar el versículo 7, se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó los padecimientos, los sufrimientos de cada uno de nosotros como humanos, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como adultos. Ha tomado el sufrimiento de cada uno de nosotros y lo ha hecho suyo y se ha humillado de tal forma que murió en una cruz, que tuvo una muerte dolorosa, que tuvo un padecimiento, que tuvo un sufrimiento doloroso, para hacernos ver que nuestro sufrimiento, que Él también conoce este sufrimiento que nosotros pasamos, esta angustia, esta preocupación, lo que estás pasando, hermano, el Señor lo conoce y tiene la solución, tiene la respuesta. Aferrémonos a Él con todas nuestras fuerzas. Hay otra cosa que entendía, y es que me decía, no hay otra forma de salir de esto. No hay otra manera de poder librarnos de esto que estamos sufriendo, de esto que estamos padeciendo. Y al mismo tiempo me enseñaban y me decían, pero qué bueno que no hay otra respuesta, qué bueno que no hay otra salida, qué bueno que no podemos encontrar otra solución, que no podemos encontrar otro camino. Qué bueno, bendito sea el nombre de Jesús, porque en el único que encontramos nuestra fuerza es en su nombre, es en su sangre, es en su misericordia. En el único que encontramos alivio, que encontramos una solución, es en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Así es que aferrémonos de aquello que el Señor mismo ha levantado y ha hecho provisión para que nosotros en este tiempo salgamos victoriosos. Cada uno lleva el camino marcado, cada uno lleva el tiempo marcado para salir de la prueba en la que el Señor nos ha metido, nos ha permitido estar. Pero en medio de ello, tengamos la seguridad de que Jesús ya ha pagado el precio. Jesús ya ha vencido por cada uno de nosotros. Ahora, el Señor, es hermosa la manera en la que el Señor nos enseña cómo es que nosotros debemos caminar en medio del sufrimiento y en medio de la angustia, sin tener miedo, sin tener desesperación, sin tener desolación en nuestras vidas. Quisiera darle lectura. Bueno, primero quisiera mostrarles en este esquema que va a aparecer en la pantalla, cómo es que el Señor Jesús desciende en la humildad y el Señor Jesús da un paso en la escalera de la humildad en no tener reputación, cosa que viene a ser cura en el primer temor básico del hombre, que es el miedo a la pobreza. Y bueno, quisiera mostrarles este esquema porque aquí nos está mostrando cómo es que es una escalera descendente, pero al mismo tiempo, y esto es algo irónico y esto es algo hermoso al mismo tiempo, porque podemos ver cómo es que va descendiendo el Señor Jesús hasta
la muerte y muerte de cruz. Él comienza, dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En el versículo 7, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Al no tener reputación, hermano, el Señor Jesús va descendiendo. Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él va descendiendo. Este descenso, hermano, es una escalera de humildad. Por eso es que va descendiendo, porque vas bajando, te vas humillando cada vez más, vas sintiendo cada vez más el dolor de la humillación, el dolor del ser señalado por todos, el dolor del ser desolado por toda la mente carnal, por toda la gente que está a tu alrededor. Y el Señor Jesús padeció eso, no tuvo reputación. Y esto mismo a nosotros nos da la victoria, pero antes de ir a este punto de que nos da la victoria, quiero remarcar que llegar al punto más bajo en esta escalera, hermanos, es llegar al nivel más alto. Por eso les decía, es algo irónico de algún modo, porque el bajar por la escalera que el Señor Jesucristo nos traza de humildad es al mismo tiempo ir subiendo, ir ascendiendo al lugar más alto de su presencia, al lugar más alto, en el lugar apartado, en el lugar escogido, es estar sentado a la diestra del Padre. Cuando el Señor Jesús baja, cuando el Señor Jesús desciende, cuando se vuelve nada a los ojos de la humanidad, es cuando se vuelve grande, cuando se vuelve exaltado delante del Padre, delante de los ángeles, delante de toda la creación que entiende que su lugar en esta tierra, que el lugar que Jesús vino a tomar en esta tierra simplemente fue temporal, simplemente abarcó pocos años en comparación a la eternidad misma. Y esto, hermanos, es algo para llenarnos de gozo. Esta palabra es una palabra para llenarnos de fe, para llenarnos de gratitud, para llenarnos de gozo, para llenarnos de esperanza. Que así como nosotros estamos ascendiendo, como estamos pasando por persecución, por angustia, como estamos siendo tenidos sin reputación, al mismo tiempo estamos ascendiendo al lugar más alto del Padre, al lugar más alto y sublime que es el Señor Jesucristo. Entonces, si vemos nosotros este esquema, podemos tener claro que conforme vamos bajando, que conforme el Señor Jesús fue bajando, fue descendiendo en humildad, asimismo fue siendo levantado. Bendito es el nombre de Jesús, bendito el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, bendito el día en el que Jesús vino a la tierra y al mismo tiempo en el que descendió, sí, a la muerte, al infierno y al mismo tiempo ascendió al Padre con la victoria de la muerte, del infierno, con la victoria de la vida, con la victoria del gozo, de la gratitud, del amor, de la paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús entonces se rinde para no tener reputación, trayendo con su rendición la victoria sobre el temor a la pobreza. Y aquí, hermanos, también podemos ver, estará apareciendo en su pantalla, el esquema que ya habíamos mencionado en clases anteriores acerca de la humildad de la mente de Cristo y la humildad de la mente humana de Cristo. Se rinde el Señor Jesús para no tener reputación y en este tiempo en el que Jesús se rinde, quisiera leer, dice, Cristo, el Hijo Santo de Dios, dejó su gloria, renombre y reputación en el cielo, donde era conocido, venerado y adorado, para venir a la tierra donde fue desconocido, aborrecido y detestado, como si se tratara de una cosa perversa e inútil. Aquí en la tierra fue visto como una persona pobre, miserable, incluso sus discípulos lo vieron como ello. Esto, hermano, nos hace ver y nos hace regresar al esquema del cual les estaba hablando hace un momento, porque Jesús, estando rodeado de gloria, estando rodeado de soberanía, de majestad, de poder, siendo Él el que estuvo al lado del Padre, el Cristo, estuvo al lado del Padre, creándolo todo, formándolo todo, siendo el dueño, el todopoderoso, viene, abandona toda su gloria, abandona todo su poder, abandona todo lo que hay ahí, en el cielo, en lo eterno, viene aquí a la tierra, se hace hombre y comienza a padecer. Y aquí en la tierra es visto, es golpeado, es azotado,
es tirado, es lanzado, o sea, es tomado por lo más vil, por lo más menospreciado. Y Jesús, en medio de todo su poder, se hace pequeño, se hace humilde. Bendito sea el nombre de Jesús, para mostrarnos a nosotros que en medio de este sufrimiento solamente hazte humilde, hazte pequeño, hazte cada vez más chico, baja, desciende, sigue descendiendo, sigue humillándote, sigue arrastrándote, sigue tendiendo una manta y postrándote completamente para alabar, para bendecir el nombre de Jesús, para decirle: Señor, no te entiendo, pero en medio de esto sé que tienes un propósito y sé que al final tú me has de levantar, tú me has de levantar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Jesús es tomado por una persona pobre, se hace una persona pobre, no solamente es tomado, sino que es pobre. En la tierra Jesús es pobre. Quisiera dar ejemplos acerca de esto en Lucas capítulo 2, versículo 7. Gracias, Jesús, tú eres bueno. Gracias, Jesús. Dice Lucas 2, versículo 7, está hablando acerca del nacimiento de Jesús y nos dice acerca de María: y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto, hermano, de entrada nos hace ver que si no había lugar para ellos en el mesón es porque no tenían los recursos, no tenían la forma de poder solventar, de poder sustentar esas necesidades. Entendamos que si ellos hubiesen tenido todo, si ellos hubiesen tenido todos los recursos, si ellos hubiesen tenido la influencia, si ellos hubiesen sido personas de renombre, si ellos hubiesen sido ricos, entonces ellos hubiesen sido recibidos en cualquier parte, incluso tener un lugar para que ellos pudieran resguardarse, para que ellos pudieran, un lugar privado. Estamos hablando del Hijo de Dios, del Todopoderoso. ¿En qué lugar, hermano, tú te imaginas que debería de vivir el Hijo de Dios, el Todopoderoso? ¿En qué lugar crees tú? Hemos escuchado mucho acerca de la ciudad de Dubái, que es una ciudad que está hecha de muchísimos recursos y muchos de ellos son muy valiosos. Gente muy, muy rica vive ahí, conoce ese lugar, visitan ese lugar, es un lugar muy caro. Y solamente es por mencionar, solamente estoy mencionando este lugar, no estoy haciendo promoción ni nada por el estilo. Y a lo que quiero llevarte con esta mención es al punto de que el Hijo de Dios, hermano, pudiendo tomar esa naturaleza rica, soberana, divina, teniendo esa oportunidad de tomar lo que por naturaleza le pertenecía, pudiendo tomar tierras, pudiendo tomar hogares, pudiendo tomar casas, como lo hizo, por ejemplo, cuando mandó a los discípulos y les dijo: traigan ese pollino y digan que yo lo he ordenado. Sin embargo, no hizo eso, sino que tomó forma de siervo, sino que fue hecho sin reputación. Su familia no era conocida, no era reconocida, no eran de renombre, no nada. Entonces se hizo pobre, fue una persona pobre. Y esto nos hace ver cómo es que Jesús mantuvo esa naturaleza de humildad en todo tiempo, desde su nacimiento. El Señor Jesús creció y más adelante nos damos cuenta de que incluso sus mismos discípulos, aún sus discípulos, no le tuvieron en suficiente estima, ni habían hecho una evaluación suficientemente verdadera sobre él como para permanecer siendo leales en el camino hacia la cruz. Quisiera leer Marcos capítulo 6, versículo 35. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dice, y como ya, Marcos capítulo 6, versículo 35 al 42. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día ya muy entrado.
envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dadles de comer vosotros. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiendo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron. Aquí primeramente vemos la grandeza de nuestro Dios, el milagro. Es hermoso cómo es que Jesús suple la necesidad en esta situación, cómo es que multiplica los panes, multiplica los peces de tal forma que todos comieron y se hartaron. Comieron hasta hartarse, no fue un tentempié, no fue algo que, pues te lo voy a dar ahorita para que resistas, llegas a tu casa y comes como debes. No, hermano. El Señor Jesús suplió la necesidad, multiplicó en medio de esa necesidad, de ese tiempo, y le hizo ver a cada uno de los discípulos la capacidad que Jesús tenía para hacer milagros, para suplir, para obrar, para dar en abundancia, no solamente poco, sino mucho. Sin embargo, los discípulos en el versículo 36 le dicen, en pocas palabras le dicen, aquí no hay, nosotros no podemos, nadie puede hacer un milagro como este, nadie puede darles de comer a tantos hombres, a tantas mujeres. ¿Sabes qué? Mándalos a su casa, porque les dice, envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer, porque aquí no se les va a dar de comer, no podemos darles de comer, en pocas palabras. Y en el versículo 37, ellos mismos le dicen que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Esta pregunta, hermanos, más que ser una pregunta de, ay, Señor, ¿en serio quieres que hagamos esto? Si tú lo dices, está bien, Señor, lo vamos a hacer. ¿De verdad quieres? No, hermano, no fue en ese tono su pregunta, sino que fue, no que esté yo leyendo tonos, sino que es el contexto de la historia. Ellos le preguntan que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, como diciendo, ¿qué locura estás diciendo? Esto es algo imposible. No vamos nosotros a comprar. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? Y él les dice, bueno, ¿cuántos panes tienen? Les voy a mostrar que si ustedes no creen en mi capacidad, si ustedes no creen en mi poder, yo mismo les voy a demostrar que puedo hacerlo. ¿Cuántos panes tienen? Y entonces ellos no solamente le hacen saber que hay pan, sino que también le hacen saber que hay peces. Y Jesús se toma la libertad de mostrar un resplandor, un pequeño rayito de toda su gloria, de toda su divinidad, de toda su soberanía, al multiplicar, al dar y al permitir que ellos comieran hasta hartarse. Y ahí, hermano, el Señor Jesús les mostró con todas pruebas, no existía ya razón para seguir dudando de Jesús. Al ver sus discípulos, cómo es que Jesús multiplica en abundancia, cómo es que Jesús hizo de 5 panes y 2 peces la maravilla de darle de comer a tanta gente. Mantengamos esto en nuestra mente, hermanos, y continuemos la lectura. Ahora quisiera leer Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 8. En aquellos días, y quisiera remarcar esto, hermanos, Marcos 8 es simplemente, continuamos de leer Marcos 6, Marcos 7, ellos continúan su trayecto, ellos continúan con Jesús, terminó de darles de comer con esos 5 panes y esos 2 peces, y entonces continúan. Siguen avanzando en las obras que Jesús tenía, en las enseñanzas que Jesús fue haciendo, en los milagros que Jesús fue haciendo, de tal forma que digamos que esto sucedió el lunes, para el jueves, para el viernes de esa misma semana, sucede lo que acontece en Marcos capítulo 8 del 1 al 8 y dice, en aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron,
¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. Y ahí quisiera dejar la lectura. Quisiera remarcar nuevamente la postura que tuvieron estos discípulos, sus discípulos. En el versículo 4 le dicen, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Hermanos, los discípulos habían visto el milagro que Jesús hizo días anteriores cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Los discípulos sabían, estaban conscientes de que Jesús era capaz de hacer eso. Simplemente estaban repitiendo la historia, simplemente Jesús los estaba probando nuevamente, les estaba haciendo ver, oigan, esto ya lo vivimos, ¿se acuerdan de lo que hice este día, en esta ocasión? Hoy también lo van a poder ver. Y entonces simplemente les repite la enseñanza, les repite. Tengo compasión de esta gente porque no ha comido. Y lo único que tenían que decir los discípulos era, Señor, así como lo hiciste hace unos días, puedes volver a hacerlo. E incluso pudo haber existido alguno de ellos que dijera, Señor, ¿sabes qué? Vi a alguien que tenía... Simplemente cuando Jesús dijo, tengo compasión de esta gente porque no ha comido y algunos vienen de lejos, no quiero enviarlos hacia su casa. Debió haber algún discípulo que creyera en él, que se acercara y le dijera, mira Señor, aquí hay unos panes, yo vi cómo hiciste el milagro el día anterior, simplemente puedes hacerlo nuevamente hoy, te acerco estos panes, Señor, hazlo nuevamente, quisiera ver nuevamente cómo es que abres, cómo es que repartes pan y cómo es que multiplicas, y mira también aquí hay unos pececillos, vamos, hazlo Señor. Y sin embargo los discípulos nuevamente vuelven a preguntar, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Aquí en esta prueba tan grande. Hermano, quisiera terminar ya con esto. Realmente es hermoso analizar este tema. Me quedé a la mitad de lo que había preparado. Creo que es importante que meditemos en esto. Porque los discípulos le dicen, ¿quién? ¿De dónde podrá alguien mostrar? ¿De dónde podrá alguien hacer provisión? ¿De dónde podrá alguien venir y suplir? Y bueno, antes de darle fin a y antes de dar la conclusión de esto, quisiera remarcar también cómo es que los discípulos tuvieron una baja estima de Jesús, cómo es que los discípulos hicieron menos a Jesús, incluso siendo conscientes del poder que Él tiene, del poder que Él tuvo frente a ellos. En Juan capítulo 12, versículos del 1 al 5, nos dice, y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. E hiciéronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Sabemos el contexto de la historia, sabemos quién es Judas, sabemos cómo es que, pues, Judas era ambicioso y en todo tiempo estaba buscando, pues, las ganancias económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de ello, hermano, podemos nosotros ponernos a pensar en nuestros líderes, en nuestro presidente, incluso en nuestros pastores, en las personas en nuestros jefes de trabajo.
cuando nosotros nos acercamos a ellos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ofrecer algo para ellos, lo hacemos con sencillez, lo hacemos con humildad, pero sobre todo tratamos de dar lo mejor. Esa es la mayoría de las veces, bueno, en la mayoría de las veces sucede esto, por gratitud, por respeto, por muchas cosas, ¿no? Incluso hemos visto en eventos, por ejemplo, cuando hay campañas políticas, vienen las personas, se hace un tipo comida y en medio de este tipo comida a la persona se le sienta en una mesa especial, a la persona se la atiende de diferente manera. ¿Por qué? Pues porque es alguien especial, es alguien que se ha ganado el respeto, que tiene un lugar privilegiado. ¿Por qué puse este ejemplo, hermanos? Porque Jesús, en medio de sus discípulos, se había mostrado como el Hijo de Dios, como el Salvador. En este tiempo está a punto de ser crucificado, por lo tanto ya habían tenido bastantes experiencias con Jesús que les demostraran su capacidad, su soberanía, su gobierno en medio de todas las cosas, en medio incluso de hacer milagros, de poder caminar sobre las aguas, de poder multiplicar, de poder hacer. Y en medio de todo esto, los discípulos lo tienen en tan baja estima que cuando una mujer trae simplemente un poco de aceite para rociarlo sobre los pies de Jesús, para poder ungirlo, el discípulo se alarma y dice, ¿cómo es que desperdiciaste esto en alguien tan insignificante como él? Claro, no lo dijo de esa manera, pero eso es lo que está tratando de decir. Ese es el contexto de la historia. ¿Cómo es que se hace este desperdicio? Incluso los pobres tienen mayor valor que Jesús, porque lo dice claramente, Juan 12, del 1 al 5. Y dijo uno de los discípulos, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Es decir, el dinero, esto que acabas de desperdiciar, se pudo haber usado en los pobres. Tan baja estima tenían al Señor Jesús como para no darle ese privilegio tan solo de que pudiese tomar una porción de aceite y pudiese ser ungido y pudiese ser lavado sus pies. Entonces, con esto en mente, hermanos, podemos nosotros volver a la reflexión de cómo es que, viendo atrás los milagros, la capacidad, la fuerza y la victoria de Dios, seguimos viendo a Dios como pobre, como insignificante, como algo pequeño ante nuestra necesidad. Y esta es la pregunta con la cual quiero concluir. Esta es la pregunta que quiero hacerte a ti, hermano, que quiero hacerme a mí, que quiero hacerle a cada uno de los que me están escuchando. Viendo atrás, viendo los milagros, viendo la capacidad, la victoria que Dios ha traído a tu vida, ¿cuántas veces has despreciado nuevamente el poder de Dios en medio de la situación que estás viviendo? ¿Cuántas veces has visto pequeño el poder de Dios en medio de lo que estás pasando? Los discípulos, hermano, tuvieron ese privilegio de ver a Jesús obrar milagros, de ver a Jesús moviendo su mano, de ver a Jesús multiplicando, de ver a Jesús caminando sobre las aguas. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver la grandeza de Jesús y aún en medio de ello, días después le dicen, ¿quién va a proveer? ¿Quién podrá en medio de este desierto darles de comer, darles pan a esta cantidad de gente? ¿Quién será que pudiera hacerlo? Porque no recordaban, porque no lo alcanzaban a ver, porque sus ojos estaban cerrados, como para no vislumbrar la capacidad de Jesús estando al lado de ellos, para no vislumbrar ese poder tan grande que Jesús tuvo días atrás para poder librar del hambre a esas personas. Y aquí, hermano, estos versículos de Marcos 8, del 1 al 8, nos enseñan que aún en medio del desierto, aún en medio de la prueba, Jesús tiene la capacidad, y la pregunta que le hacen es una clave para cada uno de nosotros, porque le dicen, ¿quién? ¿De dónde podrá haber alguien que les dé de comer a estas gentes en medio del desierto? Y aquí, hermano, esta pregunta te la hacen a ti mismo. Nos la hace a nosotros mismos el Señor Jesús a través de su palabra y nos dice,
¿Quién en medio de este desierto que estás pasando, de esta prueba que estás padeciendo, quién podrá tener la capacidad de alimentarte, de sustentarte, de soportarte, de llenarte de fortaleza, de llenarte de fuerza? Y al mismo tiempo el Señor te responde: ven, trae el pan que tienes, acércame aquello que tienes cerca. ¿Y qué es lo que tú tienes cerca, hermano? La palabra de Dios, esto que estás recibiendo, esto que tienes cerca, tráelo delante de Dios, a sus pies, delante de sus manos, y dile: esto es lo que tengo, Señor, por favor, sé tú el que traiga el sustento que yo necesito en medio de esta necesidad, en medio de esta prueba, en medio de esta angustia, Señor. Sé tú quien supla. Y en medio de ello, hermano, que nuestra fe sea levantada, que nuestra fe sea edificada, que nuestra fe pueda salir adelante, pueda levantarse en medio del abismo, que la fe que hay en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, pueda aferrarse al poder del Señor Jesús, de decir: el Señor lo hizo ayer. Simplemente quiero recordar el milagro que el Señor hizo hace unos días, hace unos meses, hace unos años, cómo el Señor me rescató de esa situación en la que yo pensaba que no iba a lograrlo, en la que yo sentía que no iba a salir adelante, en la que yo sentía la muerte y el infierno, y sin embargo el Señor me rescató de ahí y me trajo, me ha levantado, me ha sustentado todos estos días hasta este momento en el cual el Señor nuevamente me vuelve a preguntar: ¿quién será que podrá sustentarme? ¿Quién será el que podrá traer pan en medio de este desierto? La respuesta está aquí, hermano: el Señor Jesús mismo, el que padeció esos sufrimientos, el que ya venció en la cruz del Calvario, el que ya pagó el precio, es el mismo que tiene la capacidad para darnos la victoria, para darnos la fuerza en medio de este sufrimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tú y yo tenemos el privilegio hoy de cerrar nuestros ojos, de doblar nuestras rodillas, de poder orar delante de su presencia y decirle: tú tienes la capacidad para traer victoria sobre mi vida. Tú tienes la capacidad nuevamente. Mira, Señor, te acerco este pan que tengo, te acerco estos versículos que me he aprendido, te acerco esta alabanza que tengo para ti y la ofrezco delante de tu presencia, porque yo sé que así como lo hiciste el día de ayer, así tienes la capacidad de hacerlo el día de hoy. Así es que, hermano, te invito: cierra tus ojos, dobla tus rodillas, no detengas tu oración si tú sientes ganas de orar. Acompáñame en esta oración, amado Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tienes la capacidad de traer victoria en medio de esta situación, Señor Dios, de poder alimentarnos en medio de este desierto, Señor Jesús. Tú tienes la capacidad, Señor, porque es que estabas predicándole a esa gente en medio del desierto, porque querías, Señor Dios, demostrarles que tenías la capacidad de suplir también en el desierto, también en la prueba, también en la angustia. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Dios. Tomamos la provisión, la porción de pan que tienes para nosotros en este tiempo. Lo traemos delante de tus pies, nos humillamos delante de ti, Señor Jesús, y tomamos, Señor Dios, de ese milagro que tú ya estás haciendo en nuestras vidas, de esa provisión que ya estás obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque eres un Dios verdadero, eres un Dios justo, un Dios santo, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria. Sabemos, Señor, que si has suplido en nuestra vida hasta este día, lo seguirás haciendo. Confiamos en ti. Nuestra fe se levanta en ti, Señor Dios. Tomamos esa nueva fortaleza que tú tienes para nosotros, Padre eterno. Y así como confiamos en que lo harás en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, también confiamos en que lo harás en nuestros hermanos. Así es que te pedimos por aquellos que están débiles, por aquellos que están sufriendo, que están padeciendo, Señor, que así como nos has levantado a nosotros, también nos levantes a ellos y también lleves el pan, Señor. Porque en medio de la duda de esos discípulos, Señor, tú hiciste provisión no solo para ellos, sino también para la gente. Y también obraste en la fe de los discípulos, en la fe de la gente que te rodeaba, Señor. Así es que confiamos en que estás obrando no solo en nosotros, sino en todos los que nos rodean. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias por este privilegio, Señor. A ti sea dada la gloria, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si tú quieres seguir orando, hazlo. No te detengas en tu oración. Iglesia Filadelfia, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia.
Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga.